11 de la mañana con 15 minutos. Vamos a presentar a nuestra primera entrevistada. Ella es Camila Dubó, gerente de mercado business de WOM. Vamos a hablar un poquito como de toda esta revolución que existe a nivel económico. Uno escucha a los economistas hablar de muchas cifras, se habla mucho de la reforma tributaria, se habla mucho de la reforma a las pensiones, pero da la sensación de que poco se va considerando el nuevo mundo en el que estamos viviendo hiperconectados, donde hoy día aparecen otras posibilidades de negocio, donde muchas empresas tienen que cambiar su modelo de negocios a partir precisamente de esta nueva realidad, donde hay consumidores que claramente están más informados y que andan trayendo un computador en el bolsillo, sin ir más lejos, y donde evidentemente hay una revolución que da oportunidad a quienes nos escuchan todos los días acá en el programa, que son las pymes. ¿Cómo estás? Bienvenida, Camila. Bien, ¿y tú, Marielena? Muchas gracias por la invitación. Oye, partamos hablando un poco. Bueno, el contexto ya lo estaba dando, ¿no? Pero ustedes han sido reconocidos como el primer, recibieron un premio que tiene que ver con la satisfacción de los clientes, ¿no? Pero también tiene una campaña que es bien interesante que tiene que ver con este tema de poder digitalizar o transformarse digitalmente, algo que uno escucha mucho en los seminarios, etcétera, etcétera, pero que es poco llevable a la práctica para la gente en el día a día. Cuéntame un poco en qué están trabajando y en qué están pensando en WOM. Perfecto. Bueno, primero, efectivamente, recientemente obtuvimos el primer lugar de satisfacción clientes pro calidad, la categoría de telefonía móvil, así que estamos muy contentos y muy orgullosos por ese premio. Súper bien, porque además se metieron por los palos, hay que decir que vinieron a competirle a los grandes en algún minuto. Y es una categoría que hace 3 años no tenía ningún ganador, por lo tanto nosotros tan solo en estos 4 años, junto con nuestros 5 millones de clientes, siempre poniéndolos en el centro de todo nuestro trabajo, es un orgullo gigante y también nos desafía a seguir mejorando en términos de experiencia de cliente. Así que súper contentos. Bueno, respecto a todo el segmento de emprendedores, nosotros ya desde el 2017 empezamos a trabajar por este segmento fuertemente y constantemente, aparte de tener una oferta que siempre se adecúe a sus necesidades, también nos preocupamos un poco de entender cuáles son sus problemas, entender qué es lo que ellos necesitan, no solo en términos de conectividad, sino que también respecto a problemas que puedan tener para poder desarrollar sus negocios. Y es por eso que, bueno, preocupados obviamente de nuestros clientes, que en este caso son el segmento de emprendedores, decidimos hacer este estudio que habla un poco primero respecto a una radiografía de qué son los emprendedores, a qué edad son las que empiezan a emprender, etcétera, entender un poquito más en detalle. Me vas a dar todos los datos, me imagino, me vas a dar todos los datos, ¿no? Por supuesto. Entender un poquito en detalle quiénes son estos emprendedores, que de hecho no es menor que seamos el tercer país en el mundo con mayor actividad emprendedora, de acuerdo al último estudio del IAM. Y por otro lado, también tener una radiografía respecto a este tema que está dando vuelta hace mucho tiempo, que tiene que ver con la digitalización. Sí. Y que muchas veces uno lo ve como muy lejano, sobre todo los emprendedores, pero yo creo que poco a poco dentro de Chile nos estamos creyendo bastante el cuento, lo cual es bueno. Sí. Y por otro lado también nos damos cuenta que la digitalización es bien relevante para los negocios. Por supuesto. Yo no sé si para los emprendedores o para las empresas que están como en la mitad, como esos emprendimientos que ya se convirtieron en pyme, ¿no? Bueno, que hay un segmento que no es menor. Sí, respecto al término de emprendedores, la verdad es que nosotros como WOM lo ampliamos. O sea, para nosotros se fueron hacia la pyme. Para nosotros los emprendedores no son solamente aquellos que están en la startup. Las startups que están recién comenzando, sino que más bien para nosotros los emprendedores son un segmento bastante amplio en términos etarios. Nos encontramos con distintos grupos, gente de distintos grupos socioeconómicos, de distintas edades y también con empresas que tienen distinto tiempo. O sea, pueden haber, ya hay pymes consolidadas que pueden tener más de 10 años, por ejemplo, dentro del mercado, o hay algunas que están recién naciendo. Porque me da la sensación, Camila, yendo a seminarios y un montón de actividades, que aquellas personas que tienen el negocio, el que era el comerciante, que hoy día se le dice emprendedor o pyme, es el que se ve como un poquito más angustiado porque no sabe por dónde partir. Probablemente una gran corporación, una gran empresa, sí tiene unas lógicas de operación donde puede decir, oye, ¿sabéis que voy a partir por el proceso de producción y lo voy a digitalizar y me va a bajar los costos, etcétera, etcétera? Estábamos hablando de los costos, por ejemplo, operar un bus en el Transantiago. O sea, ahí hay una diferencia tremenda y eso evidentemente tiene un impacto sobre el negocio. Pero ¿qué pasa con los que son más chiquititos, no? ¿Qué hago? ¿Una planilla Excel? ¿Cómo digitalizo mi negocio? Bueno, de hecho, la primera pregunta que les hicimos a ellos respecto al tema de la digitalización era si es que ellos pensaban que era relevante para su negocio. Y el 55% de ellos dice que es muy relevante. Y de hecho, cuando hicimos un doble clic por región, en la zona norte,
un 71% dice que es relevante digitalizar su negocio. Están más conscientes en la zona norte. Exacto. Entonces que en el sur. Entonces, sí es un término que ellos están incorporando. Y bueno, después cuando empezamos a entrar un poquito más en detalle respecto a la digitalización, muchos de ellos, 45% aproximadamente, consideran que ya se están digitalizando o están digitalizados. Por lo tanto, es un camino que ya se comenzó a hacer por muchos de ellos. Y cuando vemos aquellas herramientas que más utilizan respecto a digital, la principal es el smartphone. Y de hecho, cuando hicimos un doble clic respecto al uso del smartphone, el 81% de ellos declaró que sienten que pueden manejar su empresa desde el teléfono. Exacto, eso es una herramienta de trabajo muy relevante. De hecho, ese día que estábamos presentando el estudio, invitamos a algunos emprendedores del programa Nada Te Detiene, que nosotros somos presentadores oficiales. Y uno de ellas dijo, mira, ¿sabes qué? Yo antes tenía un teléfono súper básico, sí, tenía algunas aplicaciones que yo utilizaba, y cuando cambié mi teléfono por un smartphone y me conecté mucho mejor, subí mis ventas casi en un 60%. Ah, mira. O sea, en verdad es una herramienta digital que hoy en día está siendo muy relevante, incluso más allá de un computador. Sí. Es verdad. Ya, y ahí ustedes, ¿cómo abordan en este caso? Por ejemplo, yo soy emprendedora y te digo, sí, ¿sabes qué? Necesito ir digitalizando algunos procesos. ¿Ustedes pueden ir guiándolo? ¿Se acompañan de alguien que pueda ser como de partner para poder recorrer ese camino? ¿Se junta con la gente de recursos humanos? ¿Cómo funciona eso? Nosotros como compañía WOM, ¿sí? o cuando tenéis que implementar tecnología para un emprendimiento o para un negocio. Bueno, ahí nosotros en el fondo nuestros servicios, dado esto, y de hecho se avalan bastante en el estudio, nuestro principal servicio es el tema de la telefonía móvil. Okay. Y ahí obviamente siempre está entregar una oferta a precios convenientes y a precios justos. Por otro lado está el pilar de la experiencia cliente. Es muy clave en el fondo que ellos puedan contar con una experiencia sólida, no solo en términos de servicios, sino que cuando tengan problemas puedan recurrir a nuestras plataformas y nosotros poder asesorarlos y también responderles en forma eficiente. Somos una de las pocas compañías en telefonía que tiene, por ejemplo, atención vía WhatsApp. O sea, la mensajería instantánea en verdad es una herramienta bastante importante, que no solo, por ejemplo, nosotros como compañía lo utilizamos, sino que también cuando les preguntamos a los emprendedores qué era la herramienta que más utilizaban, primero está llamar. Por teléfono sigue siendo relevante, pero la mensajería instantánea se está posicionando bastante fuerte en los emprendedores para comunicarse con sus proveedores y también con sus clientes. Sí, sí. Ahí los millennials, un 71% de ellos declara que es la herramienta más importante de contacto con sus clientes. Oye, ¿qué otros datos interesantes arroja esta encuesta respecto a la digitalización, al emprendimiento, etcétera? Bueno, respecto al emprendimiento, una cifra que también nos llamó bastante la atención es que les preguntamos que al momento de que ellos tomaron la decisión de emprender, si había sido fácil, difícil, y ahí... ¿Alguien te dijo que era fácil? Bueno, gente. De hecho, un 54% declaró que la decisión había sido fácil o muy fácil. No te creo. Al momento de emprender. O sea, eso nos dice que efectivamente hay un espíritu bastante positivo respecto al emprendimiento y que nos favorece mucho, yo creo, como economía también, porque el emprendimiento es un pilar súper importante dentro del desarrollo. Sin embargo, igual, a pesar de que existe este espíritu, todavía como sociedad, como país, etcétera, tenemos bastantes trabas al emprendedor. O sea, también hicimos un doble clic respecto a las principales trabas que tiene al momento de emprender. Y ahí las dos que llaman más la atención es uno, el tema del acceso al financiamiento y por otro lado el exceso de trámite. Entonces yo creo que es clave comprometernos como sociedad, sobre todo también nosotros público-privado, claro. Exacto. Y ahí nosotros, por ejemplo, como compañía, primero, bueno, lo más importante, sabemos que cuando sobre todo estáis empezando un emprendimiento hay que ahorrar lo mayor posible, hay que ser bastante eficiente en tus costos. Y es por eso que, bueno, dentro de nuestra oferta tenemos desde cargo fijo 12.990, descuentos por volúmenes, o sea, los clientes en la medida que contraten más líneas, cada vez les está saliendo más barato sus planes. Y por otro lado también un proceso de contratación mucho más simple, con menos papeles, muchos menos trámites, para que ellos obviamente puedan hacer mucho más eficiente la contratación. ¿Se puede operar mucha cosa a través del sitio web, por ejemplo?
En nuestro caso, bueno, tenemos la app en el cual ahí... Una aplicación, ya, perfecto. Exacto, la aplicación de WOM, en donde ahí ellos pueden ir revisando cuáles son los consumos que tienen, ver también, monitorear sus otras líneas, cuáles son los servicios que tienen contratados. Entonces ustedes pueden decir que han vivido en carne propia la importancia de la digitalización. O sea, nosotros como compañía Totalmente, incluso sí, también. O sea, también somos una compañía que constantemente estamos buscando herramientas digitales y también cambiando nuestras formas de trabajo para poder reaccionar mucho más rápido y poder emplear Camila, una buena experiencia. ¿de qué manera se pasa eso dentro de la empresa? Como para volver a esto que yo te decía, que muchas veces uno habla como en teoría, pero por ejemplo ustedes en WOM, ¿cómo viven el tema digital? O sea, hay un departamento que se encarga de estar viendo efectivamente cuál es la experiencia cliente, ¿de qué manera van manejando esas cosas, esos factores? Porque además la tecnología va cambiando muy rápido. Exacto. Bueno, obviamente dentro de la compañía existe un área que es encargada de toda la parte digital y que en el fondo se encarga obviamente de ver el uso de la digitalización, sobre todo con nuestros clientes. Claro, porque eso te va dando data también, po. Interesante. Sí, exacto. Y lo otro que también es bastante relevante para nosotros es cada vez ir mejorando la experiencia de nuestros clientes. Y sabemos que tiene que ser de forma eficiente, bastante directa. Entonces ahí las herramientas digitales son bastante claves y potenciarlas también dentro de nuestros clientes. O sea, por ejemplo, el tema de la app, nosotros constantemente se está revisando, viendo qué mejoras hacer, porque es un canal de comunicación también con nuestros clientes bien relevante. Respecto, Camila, a los niveles etarios, tú mencionabas al principio que en este estudio habían algunas cosas de edad que eran interesantes de mencionar. Cuéntame un poco cuáles son las conclusiones. Bueno, respecto a, también les preguntamos cuando inician un negocio, un poco a qué edad es la que ellos comienzan. Y ahí nos sorprende que un 47% de ellos dice que inició por primera vez su negocio entre los 23 y los 35 años. Ya. Y además hay un 17% que lo hizo incluso más joven, entre los 15 y los 22 años. O sea, en verdad, estamos frente a una sociedad en donde el emprendedor en general es bastante joven. Hoy en día, probablemente, claro, uno trabaja un par de años, renuncia a su pega y decide en el fondo comenzar un negocio. Por lo tanto, quizás sí nos dice algo respecto a qué ocurre con las generaciones quizás un poquito anteriores, en donde poco a poco quizás va a ir cambiando esta forma de ver el emprendimiento y que siento que yo creo que se está dando. O sea, hoy en día el emprender es una actividad muy valorada en la sociedad, se ve bastante distinto quizás a como era antes, que eran como muchos más miedos quizás. O sea, hoy en día se están atreviendo. Oye, y la decisión, perdona, la decisión de participar en el programa Nada Te Detiene de TVN como sponsor y con una campaña digital importante, donde han pasado la mayoría de los emprendedores que tenían de rostro han pasado por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué deciden involucrarse en este tema? Porque llevarlo a televisión abierta, nosotros hacemos el esfuerzo acá todos los días en la radio de poder ir masificando, ¿no?, el mensaje y los conocimientos para los emprendedores y muchas técnicas y cosas que uno va aprendiendo. Pero ustedes, ¿por qué deciden meterse precisamente en un programa que sigue masificando el mensaje? Porque es en televisión abierta. Bueno, nuestro compromiso obviamente con nuestros clientes y también con el segmento de emprendedores es el que nos llevó a apoyar este proyecto. Partió en verdad con una propuesta que nos hizo el G100, nos juntamos con Nicochea. Exacto, sí, G100 principalmente ahí fue como la primera interacción. Con Nicochea nos presentó este proyecto, la verdad es que creemos que es un proyecto bastante bonito que realmente apoya el emprendimiento. Darle primero visibilidad a los emprendedores, generar redes de contacto. O sea, ahí el trabajo es bastante importante que se ha hecho del G100 con cada uno de los participantes que ha estado en el programa, no solo los que han ido no solamente lo que pasa en la pantalla. Exacto. O sea, detrás de pantalla también ahí se ha generado un apoyo súper importante, yo creo, a muchos de ellos. Darles un escenario también para que muestren sus proyectos y por otro lado, apoyarlos con el tema del financiamiento, que sabemos que es una de las trabas principales cuando están emprendiendo. Salieron proyectos bastante bonitos, en verdad estamos súper contentos de haber participado de esto y obviamente ese era el espíritu que nosotros queríamos empujar y eso un poco es lo que nos importaba, o sea, apoyar a los emprendedores desde también otro escenario que no es solamente el tema de la conectividad, sino que también apoyarlos en otras necesidades que ellos tienen. Oye, por último, Camila, hablando de conectividad, 5G, todo lo que está pasando, me imagino ustedes se van preparando ya con mucho tiempo de anticipación, ¿no?, a todos estos cambios. ¿Cómo crees tú que va a funcionar todo este cambio? ¿Qué efectos puede tener sobre, no solamente el emprendimiento, sino que sobre el consumidor en general? Bueno, yo creo que
bueno, en el caso de los negocios hay que estar preparados. O sea, este tema de la digitalización es relevante, hay que empezar a subirse al carro, hay que apoyar a los emprendedores para que se suban. Es ahora ya. ¿Y por qué es tan relevante? Porque cuando llegue el 5G, por el lado de los negocios, efectivamente nos va a acelerar todo mucho más. Por lo tanto, es necesario que ellos estén arriba del carro cuando esto ocurra. Y por otro lado, como usuario, la verdad es que la experiencia va a ser muchísimo mejor a la que tenemos hoy en día. De todas maneras, nos va a ampliar la conectividad que ya tenemos hoy y que en verdad es bastante importante. Tremenda, claro. Exacto, o sea, de verdad va a ser mucho más relevante. Entonces creo que como calidad de vida, conectividad, comunicación, va a ayudar bastante y también obviamente a la productividad de los negocios, etcétera. O sea, creo que va a ser un shock bien importante. ¿Qué días dan el programa Nada Te Detiene? Los días jueves. Los días jueves. Ya están en los últimos en horario prime, ¿no? En horario prime, exacto. Oye, ya, entonces, los días jueves que no se pierdan este programa Nada Te Detiene, que está conducido por Iván Núñez, donde aparecen los emprendedores, parte del jurado que son G100. La verdad es que está súper interesante. Gracias a ustedes, Juan, por apoyar también este tipo de iniciativas, porque la verdad es que en los medios de comunicación cuesta un poquito meter este tipo de temas, entonces cuando hay un apalancamiento comercial es bastante más fácil. Exacto. Así que muchas gracias, Camila Dubó, gerente de Mercado Business de One, por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero la mejor alternativa de limpieza de alfombras es InnovaDry, un nuevo concepto de limpieza. No usa agua, no daña, es rápido, no necesita secado y es para todo tipo de alfombras. InnovaDry evoluciona en limpieza. Puedes tomar contacto al +569-357-47897 o mandando un mail a contacto@innovadry.cl. ¿Tú todavía no tienes Mobile POS? Entonces contrátalo y si lo tienes, úsalo un montón porque si vendes con Mobile POS hasta el 25 de agosto participas por uno de los 10 premios de 250.000 pesos. Las bases legales están en www.transbank.cl. Vamos y volvemos. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es clave. La clave me escucha.